Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por siempre. Te invito a que comentes la frase, Dios es mi guía. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video con quienes amas. Llevar la palabra de Dios es un acto de caridad que ilumina el camino de otros hacia la paz eterna y fortalece nuestra unión como comunidad de fe. No olvides darle like si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha brindado consuelo. Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba, pronto serán cortados, como la hierba verde, se secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él con paciencia. No te alteres por aquel que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus malvados planes. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El impío maquina contra el justo y cruje contra él sus dientes. Pero el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan la espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Pero su espada entrará en su mismo corazón y sus arcos serán quebrados. Es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los pastos, se disiparán. Como el humo se disiparán. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los maldecidos por él serán destruidos. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque el Señor ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pasos no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. El Señor no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando fuere juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo.
porque la posteridad de ese hombre es paz. Pero los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será truncada. La salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Isaías 41. Escuchen en silencio ante mí, islas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Vengamos juntos a juicio. ¿Quién despertó del oriente al que es llamado en justicia para seguir sus pasos? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, y a su arco como hojarasca arrebatada por el viento. Los siguió. Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y yo mismo con los últimos. Las islas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: «Esfuérzate». El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: «Buena es la soldadura», y lo afirmó con clavos, para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Señor y tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los desmenuzarás, y collados tornarás en tamo. Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y abetos juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Expongan su causa, dice el Señor. Presenten sus pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Den a conocer lo que ha de ser después, para que sepamos que sois dioses. Hagan algo, sea bueno o malo, para que tengamos miedo y nos espantemos juntamente. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escoge. Del norte desperté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre, y hollará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos? ¿O de antes para que digamos: es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente, no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré, y no había ninguno.
Y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté, y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y confusión son sus imágenes fundidas. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba. Los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las que son inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. 1 Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Deuteronomio, capítulo 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de mi vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis grandemente, como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos,
de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, para que no se encienda el furor del Señor tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la faz de la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él eche a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida, como hasta hoy, y tendremos justicia, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Mateo, capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo hacia la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo, vete, pero quiero dar a este último, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es tu ojo malo, porque yo soy bueno? Así los primeros serán últimos, y los últimos primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo,
sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre». Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron: «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego recibieron la vista y le siguieron. Filipenses 4. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha florecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Según de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se introducen en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Proverbios capítulo 8. No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, mi voz es a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no es comparable con ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes que la tierra fuese. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba las nubes arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra,
Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mi camino. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Juan, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Así sucede con todo el que nace del Espíritu. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó Nicodemo. Tú eres maestro de Israel, respondió Jesús, ¿y no entiendes estas cosas? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Te invito a que comentes esta breve frase: Dios me da vida eterna. Comparte este video con tus seres queridos. Al hacerlo, extiendes la luz del Evangelio y cumples con el mandato divino de llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Suscríbete a nuestro canal para que sigamos creciendo en fe y danos un like si sientes que este mensaje fortalece tu espíritu hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del único Hijo de Dios. Este es el veredicto: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que vive conforme a la verdad viene a la luz, para que se vea claramente que lo que ha hecho ha sido realizado ante los ojos de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos al campo de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente acudía para ser bautizada. Esto sucedió antes de que Juan fuera encarcelado. Surgió entonces una discusión entre algunos de los discípulos de Juan y un judío sobre el tema de la purificación ceremonial. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos acuden a él. A esto Juan respondió: Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo.
Ustedes mismos pueden dar testimonio de que dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. La esposa pertenece al esposo. El amigo que asiste al esposo espera y lo escucha, y se llena de alegría al oír la voz del esposo. Esa alegría es la mía, y ahora es completa. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra, y habla como quien es de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que lo ha aceptado certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, pues la ira de Dios permanece sobre él. Ezequiel, capítulo 36. Hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oigan la palabra de Dios. Así dice el Señor Dios: el enemigo dijo de ustedes: ajá, las alturas antiguas han pasado a ser nuestra posesión. Por tanto, profetiza y di que así dice el Señor Dios: porque los han asolado y aplastado por todos lados, hasta que pasaron a ser posesión del resto de las naciones, y se convirtieron en objeto de habladurías y calumnias. Por tanto, montes de Israel, oigan la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades desiertas que han sido saqueadas y ridiculizadas por el resto de las naciones que las rodean. Así dice el Señor Dios: en mi celo ardiente he hablado contra el resto de las naciones y contra Edom, porque con alegría y malicia en el corazón se apoderaron de mi tierra para saquear sus pastizales. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles: así dice el Señor Dios: hablo en mi celo y en mi ira porque han sufrido el desprecio de las naciones. Por eso, así dice el Señor Dios: juro con mano levantada que las naciones que los rodean también sufrirán desprecio, pero ustedes, montes de Israel, producirán ramas y frutos para mi pueblo Israel, porque pronto volverán a casa. Yo estoy por ustedes y los miraré con favor. Serán arados y sembrados. Haré que mucha gente viva en ustedes. Sí, toda la casa de Israel. Las ciudades serán habitadas y las ruinas reconstruidas. Multiplicaré el número de personas y animales que vivan en ustedes. Serán fructíferos y numerosos. Los estableceré como en el pasado y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel camine sobre ustedes. Los poseerán y serán su heredad. Nunca más los privarán de sus hijos. Así dice el Señor Dios. Porque algunos les dicen: ustedes devoran a la gente y privan a su nación de sus hijos. Por tanto, ya no devorarán más a la gente ni dejarán a su nación sin hijos, declara el Señor Dios. Ya no les haré oír las burlas de las naciones, ni sufrirán más el desprecio de los pueblos, ni harán que su nación tropiece, declara el Señor Dios. Vino a mí palabra de Dios, diciendo: Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel vivía en su propia tierra, la contaminó con su conducta y sus acciones. Su conducta era a mis ojos como la impureza mensual de una mujer. Por eso derramé mi ira sobre ellos, porque habían derramado sangre en la tierra, y la habían contaminado con sus ídolos. Los dispersé entre las naciones, y fueron esparcidos por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones, y dondequiera que fueron entre las naciones, profanaron mi santo nombre, pues se decía de ellos: estos son el pueblo de Dios, y sin embargo, tuvieron que abandonar su tierra. Tuve compasión de mi santo nombre, el cual el pueblo de Israel profanó entre las naciones a donde fue. Por tanto, dile al pueblo de Israel que así dice el Señor Dios:
No es por ustedes, pueblo de Israel, que voy a hacer estas cosas, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes han profanado entre las naciones. Mostraré la santidad de mi gran nombre que ha sido profanado entre las naciones, el nombre que ustedes profanaron entre ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando yo sea santificado a través de ustedes ante sus ojos, porque yo los tomaré de entre las naciones, los recogeré de todos los países y los traeré de regreso a su propia tierra. Rociaré agua limpia sobre ustedes y quedarán limpios. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis decretos y se mantengan fieles a mis leyes. Entonces vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Haré que el trigo abunde y no enviaré hambre sobre ustedes. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas de los campos, para que no vuelvan a sufrir el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces se acordarán de su mala conducta y de sus acciones malvadas, y sentirán asco de ustedes mismos por sus pecados y prácticas detestables. Quiero que sepan que no hago esto por consideración a ustedes, declara el Señor Dios. Siéntanse avergonzados y humillados por su conducta, pueblo de Israel. Así dice el Señor Dios: el día en que los purifique de todos sus pecados, repoblaré sus ciudades, y las ruinas serán reconstruidas. La tierra desolada será cultivada en lugar de yacer yerma a la vista de los que pasan. Ellos dirán: esta tierra que estaba asolada se ha vuelto como el jardín del Edén. Las ciudades que yacían en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que queden a su alrededor sabrán que yo, el Señor, he reconstruido lo que fue destruido y he replantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así dice el Señor Dios: una vez más cederé a la súplica de Israel y haré esto por ellos. Multiplicaré a su gente como rebaños de ovejas, tan numerosos como los rebaños para las ofrendas en Jerusalén durante sus fiestas solemnes. Así se llenarán de multitudes las ciudades en ruinas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Romanos capítulo 7. ¿Acaso no saben, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene autoridad sobre una persona solo mientras ésta vive. Por ejemplo, por ley, una mujer casada está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a él. Así que, si tiene relaciones con otro hombre mientras su esposo vive, se le llama adúltera. Pero si su esposo muere, queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Así también ustedes, hermanos míos, murieron a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando vivíamos bajo el dominio de la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nosotros a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que antes nos tenía cautivos, hemos sido liberados de la ley para servir bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra escrita. ¿Qué diremos, entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. No habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le brindó el mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Hubo un tiempo en que yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Descubrí que el mismo mandamiento que debía darme vida,
en realidad me trajo muerte, porque el pecado, aprovechando la oportunidad que le dio el mandamiento, me engañó, y por medio del mandamiento me mató. De manera que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Significa esto que lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Claro que no, pero para que el pecado fuera reconocido como tal, utilizó lo que es bueno para causarme la muerte, a fin de que por medio del mandamiento, el pecado resultara ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, admito que la ley es buena. Por tanto, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de llevarlo a cabo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que actúa en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que actúa en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza pecaminosa, a la ley del pecado. Gálatas, capítulo 2. 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito conmigo. Fui en respuesta a una revelación, y en una reunión privada con los que eran reconocidos como líderes, les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Quería asegurarme de que no corría ni había corrido mi carrera en vano. Sin embargo, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, a pesar de ser griego. Este asunto surgió porque algunos falsos hermanos se habían infiltrado en nuestras filas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para esclavizarnos. No cedimos ante ellos ni por un momento, para que la verdad del Evangelio se conservara para ustedes. En cuanto a los que gozaban de buena reputación, lo que hayan sido no me importa. Dios no tiene favoritismos. No añadieron nada a mi mensaje. Al contrario, reconocieron que se me había encomendado predicar el Evangelio a los no circuncidados, así como a Pedro se le había encomendado a los circuncidados, porque Dios, que actuó en Pedro como apóstol de los circuncidados, también actuó en mí como apóstol de los gentiles. Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo cuando reconocieron la gracia que se me había dado. Acordaron que nosotros iríamos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Solo nos pidieron que siguiéramos acordándonos de los pobres, lo cual yo mismo estaba ansioso por hacer. Cuando Cefas vino a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque su actitud era condenable. Antes de que llegaran algunos hombres de parte de Santiago, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron, empezó a retraerse y a separarse de ellos por temor a los del grupo de la circuncisión. Los demás judíos se unieron a él en su hipocresía, de tal manera que incluso Bernabé se dejó llevar por ella. Cuando vi que no actuaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a seguir las costumbres judías? Nosotros, que somos judíos de nacimiento y no pecadores gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si al buscar ser justificados en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores,
¿Acaso significa eso que Cristo promueve el pecado? De ninguna manera. Si reconstruyo lo que ya había destruido, demuestro que soy un transgresor de la ley, porque mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, Dios mío, justicia mía. Dame alivio en mi angustia. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, hombres, convertirán mi gloria en infamia? ¿Hasta cuándo amarán ilusiones y buscarán dioses falsos? Sepan que el Señor ha apartado para sí al que le es fiel. El Señor me oye cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen. Cuando estén en sus camas, examinen su corazón y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Tú has llenado mi corazón de alegría, mayor que la que tienen ellos cuando abundan su trigo y su vino nuevo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 100. Aclamen con alegría a Dios, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Vengan ante su presencia con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece por todas las generaciones. Comenta esta frase: Cristo vive en mí. Te invito con amor a que te suscribas, le des like y compartas este video. Compartir la palabra de Dios es permitir que su gracia transforme los corazones de otros, uniéndonos en una cadena de fe y esperanza que nace directamente del Espíritu. Nos vemos en el próximo video para seguir caminando juntos en su luz. Comenta la frase, renazco en el Espíritu. Te invito de todo corazón a ver nuestro próximo video, a suscribirte y a compartir este mensaje de esperanza. Al hacerlo, permites que la palabra de Dios llegue a más rincones, transformando vidas y sembrando semillas de fe en un mundo que tanto necesita su luz. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, deja tu like y camina con nosotros en esta senda de amor y redención.